Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ángel Cero de X, cero con número. El trago coqueto. Y el día de hoy desde Xochimilco en Grafilia Wings, en Justo Sierra número 5A, estamos con uno de los guitarristas que durante la época del rock en español fue un auge. Y pues bueno, estamos con el Pato. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Enrique Montes. Pero no importa, igual me dicen Pato, de todos modos me dicen Pato, entonces es lo importante. De la maldita vecindad. La maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Are you ready? I can't hear you. I said, are you ready? 91 saliste con ellos o desde el inicio. No, desde el 91. 91, ¿verdad? Sí, a partir del disco El Circo. Así es. Donde pues viene pues es un disco pues icónico, ¿no? Para la banda, que es precisamente el circo y que pues tiene temas que luego se hicieron así unos superclásicos, ¿no? No, Pero... y de ahí empezó todo el auge del rock en español de los 90s, ¿no? Sí, pues yo creo que fue una serie de grupos que estábamos también como en la misma frecuencia, digamos, y pues hablo de Caifanes, Amantes de Lola, de Café Tacuba, ¿no? En Argentina estaba los fabulosos Cadillacs, Soda Stereo, Radio Futura en España, un montón de grupos también súper buenos que aparte tienen una propuesta muy concreta, muy especial y que hasta la fecha perdura, ¿no? Claro. Ahora, pues bueno, para empezar, ahora sí que en esta sección que se llama El Trago Coqueto, dime tus redes sociales, por favor. Pues mira, las mías son Pato Montes, Pato Maldita Vecindad y Pato Montes Music. Y bueno, de todos modos el link donde pueden encontrarnos es el de malditavecindad.com, Maldita Vecindad en todas las redes sociales oficial, y de ahí los linkean a la página. Y ahorita, por ejemplo, estamos haciendo todo lo que es la derivación de colaboraciones que estamos haciendo a partir de conceptos elaborados desde la vecindad, ¿no? Okay. Como lo del cocodrilo, precisamente, que el cocodrilo pues es un carro de los 50, aquí lo pueden ver, de 1957, y que bueno, forma parte también de todo lo que es el universo, ¿no? Del cine mexicano, con todos estos escenarios donde se desarrollaban estas historias, ¿no? Que eran las vecindades, donde ahí confluyen estos personajes, ¿no? Pepe el Toro, Tintán, todos los personajes de estas películas, las rumberas, ¿no? Los pachucos, etcétera. Y bueno, también trabajaban taxistas, todos los taxistas que en ese entonces trabajaban en los cocodrilos, que es otro personaje más de esta vecindad. Entonces por eso es parte del concepto de Maldita, ¿no? El cocodrilo. Y bueno, el carro yo lo conseguí, es toda una historia así como muy, muy divertida y increíble con ese carro. Tiene una canción y tiene un video que también le hicimos, pero pues fue básicamente porque tenemos muchas historias con la nave, ¿no? O sea, es un carro icónico. Pero... Totalmente, dicen que es el primer carro interactivo de México. Tiene razón el rosado. Siempre te provoca pláticas, te provoca también ahí anécdotas, sonrisas, etcétera, ¿no? No, y aparte se acerca a la gente y quiere sacarse la fotito. Sí, claro. Oye, pero a ver, cuéntame quién es Enrique, quién es Pato. Pues quién es, pues yo merengues. Pero platícame un poquito de ti, de qué parte eres, cómo fue ese surgimiento de entrar a la maldita. Pues mira, yo nací todos nosotros los integrantes del grupo nacimos en barrios muy populares de la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo nací por el oriente de la ciudad, cerca del aeropuerto, en la Moctezuma, para los cuates la Mocoroco, ¿no? Una colonia que aparte colinda con lo que era la Romero Rubio, Tepito, y el Peñón de los Baños, Lara Bronx. Entonces son barrios que son muy populares y que aparte, bueno, la festividad en torno a ello, como en Xochimilco, por ejemplo, está a flor de piel, ¿no? Las fiestas que hacen las iglesias, donde cerraban las calles, hacían la feria, había grupos de salsa o grupos de música popular mexicana, pues siempre estuvieron presentes también en mi vida, ¿no? O cuando de repente estaba la quinceañera o la boda y cerraban la calle y ahí venían los grupos de salsa, de mambo, de danzón, de cha-cha-cha, etcétera. Pues con ese contexto crecí también con los sonideros, ¿no? Y oye, ¿y ya se perdió esa tradición de cerrar las calles, hacer las fiestas ahí? Pues no, yo creo que no, todavía sí, que bueno, hay salones de fiesta, antes no existían, sí, ¿no? pero por bueno, eso lo pregunto, porque digo, aquí en Xochimilco todavía cerramos la calle para hacer las fiestas. ¿Cuál debe? Y las fiestas icónicas de los Posadas Food,
pelota, No, son las más grandes. No, sí, claro, exactamente, sí, es como aparte de la tradición del barrio, ¿no? Precisamente compartir la fiesta con toda la colonia y como en muchos lugares también con todo el pueblo, ¿no? Entonces, sí es algo que preserva a final de cuentas la comunicación entre el vecindario. Y es importante, ¿no? Porque en tiempos de redes sociales, donde luego nos clavamos muchísimo en todos los dispositivos digitales, yo creo que es importante el face to face, pero real, ¿no? Claro. El Facebook, pero real, de estarnos cotorreando, estarnos volteando a ver, de estar conviviendo, intercambiando opiniones, cotorreando, pues, ¿no? La vida. Entonces yo creo que es importante que se preserve esto, la tradición de barrio. Sí, entonces, sí. con Maldita Vecindad siempre ha sido también como muy importante esto, preservarlo a través de las canciones, ¿no? Y a través de conceptos como por lo del cocodrilo, ¿no? Ahorita con todo lo que se deriva de ahí, haciendo colaboraciones con gente bien creativa que nos está ayudando también para poder hacer cosas creativas de una manera, pues para nosotros muy especial, ¿no? Claro, no, y algo muy importante que tú dices, ¿no? El tener ese contacto de face to face, de tener esa empatía, esa plática con los cuates, y es más como aquí en el lugar de Grafilia que de repente pues no conoces a nadie, pero te invitan una chelita, una cerveza o una alita, aunque no los conozcas, pero te saludan, ¿no? Y pues así son los del barrio, ¿no? Exactamente. O sea, básicamente ese es el contexto, la gente que en algún punto pues te da la mano, te invita a comer, te dice bienvenido. Eso es parte de crecer, Timmy. Sí, no, claro, pues es el factor humano que implica la convivencia, ¿no? Que tenemos, y eso, te digo, hay que preservarlo, ¿no? Nosotros con Maldita pues siempre es algo que también pues tomamos mucho en cuenta a la hora de componer, precisamente como todas estas historias urbanas, como hay una canción que tenemos que se llama Don Palabras, que precisamente habla acerca de los poetas callejeros, los cantantes bohemios que nunca faltan en una calle. O sea, seguramente aquí ha de haber muchos que tienen su guitarra y se ponen a cantar, ¿no? Los personajes también de la calle, los futbolistas, los pachucos, no sé, las rumberas, etcétera, pues es algo que siempre sigue existiendo, ¿no? Y nosotros esos personajes son los que también retomamos para hacer las canciones, ¿no? Entonces es parte de nuestra cotidianidad del barrio. Claro. Ahora, ¿cómo llegas al grupo de La Maldita Vecindad? Pues nos conocíamos desde la prepa, ya todos nos conocíamos. Entonces, en un momento dado ya habíamos tocado juntos de distinta manera. Estuvimos siguiendo unos talleres de la escuela. Veníamos de los SHs, de la UNAM. Entonces había talleres también de distintos planteles, pero había talleres de extensión cultural en el Museo del Chopo y ahí nos conocimos. Entonces hicimos como varias mezclas ahí de integrantes hasta que al final de cuentas quedó Maldita Vecindad, pero pasó por otros nombres, ¿no? Pepe el Toro y las Ponchadas, Bache Choncho y las Chorreadas, algo así, ¿no? Entonces siempre tuvimos ahí como nombres que tuvieran que ver con la cultura popular de México y mucho con el cine de los 50, ¿no? Entonces por eso Maldita Vecindad es el nombre que le pusimos como pensando en los títulos melodramáticos que ponían en los 50 a estas películas, ¿no? Así de Pepe el Toro, de Tintán y todos esos dramas así de barrio, ¿no? Y la vecindad pues son el sitio donde el escenario natural de estas historias. Y Maldita era así como un título así como muy melodramático. Y Los Hijos del Quinto Patio, porque es el nombre completo, es en honor a una canción de un bolero de Luis Arcaraz que la... Ah, caray. Eso sí me interesa. Platicando este contexto de dónde viene el nombre de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, ahora tenemos también esto que estamos viendo en la mesita, que es parte de lo que ahora pues también se genera, que es una cerveza artesanal, el cocodrilo, ¿no? Cocodrilo. Ajá, exacto. A ver, cuéntame un poquito sobre de los productos que tienes. Pues mira, todo surgió a partir de esto, ¿no? Porque aquí hay un amigo del staff, que él se dedica a hacer esto. Entonces en un principio era porque pues también tenía una situación familiar ahí que atender y pues fue una manera de apoyarlo, ¿no? Entonces esto lo diseñé yo, luego empezamos así a redondear la idea y quedó en esto, ¿no? Que es precisamente una alusión a toda la gráfica del cocodrilo, ¿no? Y así es como lo pusimos. Y de ahí, pues fíjate que estos tenis yo los hice porque hubo una actividad de Vans, ¿no? Donde varios rockeros también intervenimos tenis. Y a mí lo que se me hizo pues más fácil es como poder recurrir a la imagen del cocodrilo, pero hacerlo como muy práctico, como un tenis que lo pudiéramos llevar diario, porque los otros tenis que habían hecho los demás eran así como muy demasiado elaborados y como que no iban a funcionar sino nada más como objeto, como arte objeto, ¿no? Y no, pues es un tenis que prácticamente lo puedes usar cotidianamente, pero realmente estos ellos no los fabrican.
nosotros los hicimos a mano, ¿no? Estos están hechos a mano. O sea, totalmente artesanal. Totalmente artesanal y aparte son súper cómodos y muy bien hechos. Está increíble el trabajo, la neta. Está muy... O sea, trata de hacer esos triangulitos así tan perfectos. Sí. No, es así algo que... Es que tener un buen pulso para un buen para dibujante. empezar, pues. o sea, no puedes estar borracho haciendo ese tipo de cosas, sino imagínate, ¿no? Y de ahí se derivó todo esto que un poco la necesidad nosotros también de estar pues pensando en cosas que nos queríamos poner, pero que tuviera que ver con Maldita, ¿no? Entonces siempre todo giró en torno al cocodrilo, que es la gráfica de esto que estamos retomando para hacer objetos de uso cotidiano, como las mochilitas, como la sudadera que está bien cookies, y aparte está muy bien hecho. A mí me gusta mucho porque todo está muy bien hecho. Entonces hemos cuidado mucho de que esto sea realmente algo que tú portes, que te dure, ¿no? Que te sientas aparte muy, muy único. Y bueno, la chela, pues fue también una colaboración que hicimos con unos carnales que se llaman Malta Caníbal, que son unos chavos que hacen cervezas artesanales y que en el mundo rockero pues son conocidones, ¿no? Porque han hecho colaboraciones con otras bandas y aparte pues son muy brothers, ¿no? Entonces estuvimos platicando, nos dieron a probar como varias opciones y decidimos hacer como dos tipos de cerveza, dos estilos. La morenaza y la güerita, exactamente, ¿no? y la morenaza es la que alude también a una canción de Maldita que se llama Morenaza precisamente, y que es una cerveza estilo stout, una cerveza oscura, que tiene, bueno, unas características ahí muy amplias que, bueno, si se clavan ahí en las redes sociales van a encontrar ahí todas las características de esta cerveza, la stout, que es morenaza. Y aparte chequen el arte, ¿no? Está increíble. Sí, la parte del dibujo, todo el diseño. Fue especialmente hecho para nosotros, para el Cocomerch, que así se llama todo el concepto de lo que estamos haciendo. Y bueno, esto lo hizo Sergio Sánchez Santamarina, un chavo de allá de Tlayacapan, de Morelos, una serigrafía, ¿no? Okay. Y está Sí, increíble, sí. está increíble el arte también, especialmente hecho para nosotros en una edición súper limitada. Y esta es la güerita del pan, que es que hay una rola de Maldita que también dice eso, ¿no? Entonces esta es una cerveza Neipa, que es una cerveza clara, pero no es más ligera que esta. De hecho, la güerita está más... ¿Cuántos grados de alcohol tiene esa? Tiene 7.2. ¿Y este tiene 6? 4.5. Sí. Ah, okay. Entonces, sí es más ligerita, pero ambas saben increíbles. A nosotros nos han encantado, ha tenido mucho éxito. Ya fuimos a una expo cerveza del World Trade Center. Ajá. Y bueno, la pidieron mucho, ¿no? Las críticas también han sido muy positivas y la demanda igual, ¿no? Entonces es algo que queremos seguir explorando con todos estos carnales que están haciendo todo esto, estas colaboraciones de una manera pues artesanal, un tanto cuanto así, y pues con gente muy creativa, muy joven, que está haciendo cosas increíbles, ¿no? Claro. Ahora, si yo en dado momento quiero un artículo, ¿dónde lo puedo conseguir? En nuestra página, primero me pueden contactar a mí a través de mis redes sociales, y segundo tenemos una página que es cocomerch.com, y bueno, ahí sí podemos estar ahí conectados. Ok. De todos modos, vamos a dejar toda la información en la parte de abajo donde están los comentarios o en la parte donde está la descripción del video para que ustedes estén informados y pues si les interesa un poco de estos artículos, se vayan directamente y den nada más clic y se vayan hacia las demás redes sociales. Exactamente. ¿No? A ver, y cuéntame, este aspecto de entonces sale toda la mercancía, la Maldita, cuando tú entras, empieza a ver el auge y terminan prácticamente grupalmente en el 2011 aproximadamente, o sea, y al 100%. Y después de ahí, ¿qué empiezan a hacer? ¿Todavía se juntan para tocar? Sí, es que en el 2011 nosotros nos dimos un descanso, ¿no? También porque veníamos de estar tocando mucho y pues que dijimos dar un descanso también que no habíamos tenido, y fue que nos dimos un break como de 3 años más o menos, y luego para el Vive Latino, el 2015 me parece, los 15 años del Vive Latino, fue cuando decidimos reunirnos de nuevo y empezar a tocar. Y de ahí para el Real empezamos a tocar, y ahorita pues ya el último show lo hicimos el 16 de diciembre en la Arena Monterrey. Oye, ¿y hay alguna posibilidad que si de repente yo como espectador digo, me gustaría que fuera un evento de, no sé, unos 15 años, algún lugar, también podrían contactarlos? Pues, háblenos y nosotros vamos. Digo, porque a lo mejor en algún momento dices, pues a mí me gusta pues, el estilo de música que ustedes tienen, que era entre ska, folk, rock. Sí, pues yo creo que es una mezcla de ritmos. A final de cuentas no nada más es rock ni ska, sino tiene muchas otras músicas que combinadas pues dan el resultado de Maldita. Más bien es un trabajo de fusión,
o como por ahí dicen rock mestizo, ¿no? Yo creo que es lo que puede redundar en ello, ¿no? El concepto. Y a final de cuentas, mira, aunque no vayamos a los 15 años, a las bodas, de tomo la música de Maldita siempre está presente, ¿no? Entonces siempre hay quinceañeras que han bailado kumbala como vals, ¿no? O tenemos infinidad así de interpretaciones. Sí, hay canciones icónicas, ¿no? Ya también lo que platicamos al inicio es que hubo de repente un auge con el rock en español, y estamos hablando de varios países, no nada más de México, en donde pues canciones se vuelven icónicas, claro, y al nivel mundial, no nada totalmente, más nacional, ¿no? Sí, totalmente, exactamente. Entonces sí, esas a final de cuentas son pues la elección del mismo público que se ha identificado con ellas y ha hecho que permanezcan las canciones, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que, digo, pues nosotros nos da mucho gusto porque pues encuentran un sentido a lo que hacemos, ¿no? Claro, porque chavos, no todo es reggaetón, ¿eh? Ya por favor, ya también hay música, hay buena música. Y en donde en realidad, pues bueno, pues aquí tenemos uno de los personajes icónicos del rock en español, y pues la verdad es que todavía es más, en los bares y antros todavía se toca. Ya, sí, no, para amenizar. Y están esas canciones que en su punto fueron un auge y que ya marcaron prácticamente también el rock en español del país, porque se existía el español antes. ¡Ay, pero qué idiota! Más bien el rock en español antes, en los 80s, pero sí hubo como una línea que trazó esa parte de que fueran internacionales. Pues sí, mira, yo creo que, pues, digo, nosotros no tenemos bronca con que haya música de todo tipo, que del reggaetón o todo eso, no, más bien yo creo que también se tiene que oír la otra música, como dices, ¿no? Tenemos que tener como un amplio espectro de escucha para poder también elegir lo que queremos oír, ¿no? Entonces yo creo que, pues a final de cuentas hay gente que se identifica con el reggaetón, otro con las cumbias, con la salsa, etcétera. Pues yo creo que cada quien es libre de hacerlo, pero también que se acerquen al rock de lo que está haciendo en México, porque es un rock bastante creativo y súper prendido, y hay muchos ejemplos, ¿no? De generaciones jóvenes que están haciendo cosas muy padres. No, y aparte de que también pues muchas personas de los chavos que ahora están tocando rock, pues también son, pues ustedes son como los pioneros y dicen, pues bueno, ellos son los maestros, ¿no? Y claramente pues eres un maestro en la guitarra, y pues la verdad que muchas felicidades. También muchas gracias por darme esta oportunidad de darte el tiempo para hacer la entrevista para el Trago Coqueto. Eso. Y pues ya saben, ¿Por qué trago coqueto? Es que nos echamos luego unos tragos coquetos para amenizar la cuestión de la plática, ¿no? Pues no los veo. ahorita abrimos unas de estas. Exacto, pruébelas. No, y sí, claro, la verdad es que sí, también esta parte de lo que comentabas hace un rato, todo viene un diseño totalmente artesanal, y desde la etiqueta hasta lo que va adentro, ¿no? Es más, hasta pueden conservarlo porque también está muy padre la botella. Por supuesto. Así es. Y pues las partes que también se generan dentro de pues los productos, las sudaderas, una sudaderita no estaría mal, ¿no? Para estos Por fríos. supuesto, así que anímese. Anímense ahorita que son las épocas de fiestas, para un regalito está para padre, fiesta, ¿no? para ahorrar y también para gastar, mira, ahí está todas las opciones. Claro. Para echar estilo, ahí está. Y pues luego también de repente vas en el carro, que también ya tiene tiempo también ese carrito, ¿no? Simón, sí. ¿Ya cuántos años tiene contigo? Pues yo creo que más de 20 años, sí, por ahí no le Es un he calculado. carro clásico. Sí, totalmente, es un Ford 57 Fairlane, así 2 puertas hardtop, ya tiene placas de auto antiguo. Entonces, sí, es el carro que ya no lo uso tanto, antes era con el carro que usaba diario, pero ya las características de la ciudad no te lo permiten, ¿no? Porque Sí. son como dinosaurios que ya... No, hay que mover carros para meter ¿no? No, y aparte hace rato también lo vimos cuando llegamos aquí. Esos cerros que ponen en algunas calles que no son topes, son montañas, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿qué les dirías a los chavos que pues están aprendiendo a tocar en general música? ¿Qué mensaje les darías? Pues mira, yo creo que cada quien tiene su propio camino, y pues más bien el consejo que les daría es que no sigan los consejos de nadie, ni siquiera del que está hablando, y que cada quien pues elabore su propia historia, ¿no? Entonces yo creo que lo que se hace desde el corazón, a final de cuentas, es lo que cuenta, ¿no? Lo que te vaya latiendo, lo que te vaya gustando, con lo que te sientes reflejado en ese momento, y que pues lo hagas desde el corazón, desde la honestidad, desde el respeto hacia el otro. Yo creo que cada quien tiene su propio camino, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Chido. Pato.
En Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Así es. Escuchen la rolita, la verdad es que están muy padres todas las canciones. Sí, hay de icónicas, ¿no? Muy bien. Y muchas gracias. Váyanse a las redes sociales nuevamente, por favor. ¿Las del trago coqueto de...? No, tus redes sociales. No, está en las de malditavecindad.com, Maldita Vecindad Oficial, y de ahí se derivan todas las redes de todo el mundo, entre ellas las mías, Pato Montes Music, Pato Maldita Vecindad, Pato Montes y Pato Montes Pix, _Pix en Instagram, y cocomerch.com, ahí sigan, ya dentro de poquito está ahí la página oficial del Cocomerch, pero también igual nos pueden contactar a través de las páginas que hace ratito ya mencionamos, así que no manchen, no hay escapatoria. Oye, no hay pretexto, así que... Y próximamente algún concierto, ¿no? Nosotros terminamos el 16 de este mes en Monterrey, en la Arena, pero el próximo año ya hay muchas cosas muy padres, ¿no? También este año que terminó hicimos cosas que nosotros nos latieron mucho, como el Vive Latino, cerramos el Vive Latino, luego hicimos el Zócalo de la Ciudad de México, la Arena de la Ciudad de México también, y bueno, cerca de aquí hicimos Ecatepec, que hubo más de 45,000 personas, entonces son conciertos para nosotros muy importantes porque aglutinaron mucha gente, pero en lugares muy icónicos, ¿no? Fuimos también a Colombia hace poquito y cerramos un festival muy tradicional de allá que se llama Rock al Parque. Estuvo padrísimo, había 85,000 personas en ese momento con Maldita, y eso es bien importante también como mencionarlo porque neta, cuando uno sale del país hay que estar bien consciente de dónde está pisando uno, ¿no? Entonces estábamos nosotros ahí y era increíble ver a la gente que se sabía todas las rolas de Maldita. Contactamos a una chava de Cali que se llama la Pachuquita de Cali, esta Solecito, increíble, la cultura del pachuco pues ha llegado hasta allá. Entonces es bien importante salir, aparte, por eso estoy en desacuerdo con la selección. En la selección, o sea, la selección mexicana yo creo que debería tener otra actitud también. Yo sé que le echaron muchas ganas, muchachos, pero hay que salir también con la actitud que los mexicanos tendríamos que tener, que es una actitud festiva y a final de cuentas también pues de orgullo, ¿no? Y con lo que nosotros sabemos hacer. Entonces nosotros cuando estábamos ahí en el escenario, de repente veíamos también banderas mexicanas ahí en Colombia y banderas colombianas, ¿no? Entonces como que en ese momento te cae el 20 que estás en otro país, pero nosotros estábamos tocando como si estuviéramos en México con todas las ganas del mundo, pero aparte me acordé de la selección y dije, no, yo sí voy a pasar a finales. Sí, no, mira, yo creo que hay que llegar con una actitud también igual que pues para adelante, festiva, seguros de lo que estás tú haciendo, ¿no? Entonces con Maldita cuando salimos fuera de nuestro país, pues obviamente tenemos esa actitud, ese temperamento de hacer lo que tú sabes hacer bien donde estés, ¿no? No achicarte, claro, porque ves unos güeros así de 2 metros y en él, güey, o sea, pum, va sobre lo que tienes que hacer. Yo creo que en ese punto, y ahí va un punto personal, de inicio, pues tiene que ver un conllevar atrás, ¿no? En este caso, pues el que entrena, ¿no? El entrenador. Uh-huh. Porque hay mucha gente que aportaría, en vez de que te traigas un extranjero, ¿por qué no mejor un mexicano como entrenador? Porque solamente así le vas a dar la pasión a tu equipo. Uh-huh. Y así, pues claramente, hay una división, ¿no? O sea, aunque no quiera, pues va a haber una división. Entonces, creo que va de inicio a que, en dado caso, primero, si quieren hacer algo, en el caso de la selección mexicana, pues bueno, que sean mexicanos, que en realidad pues se pongan la playera, ¿no? Uh-huh. Y es como con lo que dices, lo que vayan a hacer ustedes, chavos, morrockers, háganlo 100% con su seguridad, porque se supone que saben hacerlo, porque se supone que deben de dar lo mejor, y no se supone, deben de dar lo mejor. Así que pues ese es un mensaje que la verdad es que es muy agradecido, porque chavos, ya pónganse a las pilas, ya les dije, ¿no? O sea, yo sí los regaño, ¿eh? O sea, porque no, hinche gente. Y bueno, pues muchas gracias ahora sí. Órale, y estamos en la próxima viendo aquí en El Trago Coqueto. Los voy a invitar a que se vayan a Spotify, Amazon Music, en donde van a escuchar todos estos podcasts. Y pues bueno, en las redes sociales, todas las redes sociales me van a encontrar como Ángel 0X, porque si me buscas me encuentras, ¿sí, cabrón? Así que búscame, cabrón. Soy Ángel 0X, 0 con número, y estamos en contacto. Chido. Saludos a la banda. ¿Qué dice la banda? Maldita vecindad. Maldita. Porque ahorita nos vamos a echar unos tragos más. Estoy feliz y enojado. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye.